escuchan? Sí. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Ya estuvieron trabajando la vez pasada la elaboración de Lacan sobre la neurosis obsesiva en los comienzos de su obra, en textos iniciales, alrededor de los años 53. La idea hoy es complejizar un poco lo que estamos trabajando en teóricos sobre la neurosis obsesiva y nos toca el seminario 10, que es un seminario, si pudieron leer los parágrafos que estaban en la bibliografía obligatoria, que están en la bibliografía obligatoria, habrán notado que es bastante más complejo que lo que veníamos viendo, porque efectivamente el seminario 10 tiene ya un bagaje conceptual mucho más elaborado, donde Lacan ha incorporado en su enseñanza algunos conceptos nuevos, inéditos, que no encontramos, por ejemplo, como antecedente en la obra de Freud ni en ningún otro psicoanalista, que es el concepto objeto A. Nosotros vamos a trabajar unos parágrafos de las últimas clases del seminario 10, o sea que toda esa explicación de esa elaboración la vamos a tener que saltear. Como es muy complejo, vamos a tratar hoy más que nunca de ir lo más a la letra posible en estos parágrafos para que ustedes puedan luego volver ahí algunas marcas que trataremos de dejar hoy. Antes que eso, recordemos brevemente algo que en algún momento dije seguramente al pasar, que Lacan trabaja en las dos primeras clases del seminario, que es lo que llama el cociente de la división subjetiva, que es importante tenerlo presente para ubicar la relación del sujeto al otro y la producción del objeto A. Lacan dice que habría un tiempo mítico donde el sujeto, que está sin tachar, sería un sujeto completo, es mítico, quiero decir que es un tiempo lógico supuesto necesario como un paso precedente para explicar lo que sucede en el tiempo que sigue. Pero es entonces una suposición lógica que el sujeto alguna vez estuvo completo, de que de goce. Su satisfacción era plena. Lacan lo llama sujeto del goce. El sujeto para el que supondríamos que todo estaba satisfecho. ¿Sí? Ahora bien, en ese mismo tiempo, que es un tiempo mítico, tiempo cero, Lacan supone también al otro completo. ¿Por qué lo escribe del lado izquierdo? Porque supone, ¿qué cosa? Nosotros leemos de izquierda a derecha, la preexistencia del otro, ¿no? La estructura del lenguaje está ahí esperando al cachorro humano que va a venir. Y en esa estructura del lenguaje, el cachorro tendrá que insertarse. Ese recién nacido sentirá hambre. Es una pregunta, no sabemos, porque el bebé no puede decir tengo hambre. Vamos a ver cómo luego Lacan lo plantea acá. Lo que Lacan va a decir ya claramente en esta parte final del seminario es que la necesidad es siempre del otro, en el sentido que el otro la supone. El bebé llora y no sabemos si tiene hambre, lo cierto es que la madre le enchufa la teta, ¿sí? Y con eso deja de llorar. Y si no deja de llorar, prueba con otra cosa y trata de dormirlo, le mueve las piernitas a ver si deja de tener gases y todo lo que las madres y los padres también hacen por las criaturas. Ahora bien, ¿eso qué quiere decir para Lacan? Que este sujeto completo del goce es atravesado por los significantes del otro, que le pone a ese grito nombre, le pone un significante a ese grito, tiene hambre, tiene sed, tiene lo que fuera. Y entonces, ¿qué es lo que se produce? Se produce que ese goce resulta atravesado, barrado por el significante. Fíjense cómo, para Lacan, el sujeto, dividido ahora, barrado por el significante, se produce ¿dónde? En el campo del otro.
Lacan dice que este cociente tiene dos lados, el lado del otro y el lado del sujeto, ¿sí? Bueno, el sujeto dividido, es decir, el sujeto del psicoanálisis, ¿dónde se produce en el campo del otro? Esto quiere decir, como ya insistí en ello varias veces, que el psicoanálisis es una teoría absolutamente relacional. Es lo más contrario que hay al individualismo. Es lo que le tenemos que responder a todos los prejuiciosos que hablan del psicoanálisis como aquello que está contra lo comunitario o contra lo social. Esa es una lectura sesgada, absolutamente prejuiciosa. Que al consultorio venga un paciente no quiere decir que no haya ahí todo un montón de gente. Su madre, su padre y sus abuelos como mínimo, cuando no su pareja, sus hermanos y algunos otros su jefe y algunos significativos que tiene alrededor. Un montón de gente la que está dentro del consultorio, por lo menos simbólicamente. Entonces, este sujeto que se produce en el campo del otro, a ser atravesado por el lenguaje, pierde algo. Esta es una división, por eso dice Lacan cociente, es una división que él va a llamar inexacta. ¿Por qué? Porque se va a producir un resto. Como que yo dividiese 4 por 3, ¿sí? Esta división me va a dar un resto, ¿sí? Tengo que meter la coma en 0 para seguir entonces la división, ¿sí? Y entonces esto va a dar infinitamente un resto que no se puede reducir. Ese resto es lo que Lacan va a llamar objeto A. Es decir, es lo que se produce de resto de goce como pérdida por haber ingresado al campo del lenguaje. Dicho de otra manera, por hablar perdemos el objeto de la naturalidad, del instinto. No hay para el hombre el partener como para el caballo su yegua. ¿Sí? Los códigos simbólicos hacen que la relación del sujeto hablante con su objeto esté absolutamente trastornada. Bueno, en buena medida, este planteo que hace Lacan originalmente es lo que vamos a retomar para ver cómo luego, adelante, en el transcurso del seminario, Lacan le va dando a ese objeto A las diferentes formas que tiene en la obra de Freud, que ya son conocidas: el objeto oral, el objeto anal, el objeto fálico, y cómo a esos objetos Lacan agrega otras dos nuevas especies del objeto, que son el objeto escópico, el objeto mirada, o la pulsión invocante, o el objeto invocante, que es el objeto pos. Entonces, se completa, digamos, la constitución del objeto A en este pasaje por estos 5 niveles, va a llamar Lacan, ¿sí? Las 5 formas, 5 niveles, 5 especies, lo dice de todas estas maneras, que asume el objeto A en su enseñanza. Oral, anal, fálico, escópico o invocante, o mirada y voz como es. Sí. Es el resto de la división, lo que queda de la división del sujeto, del goce, cuando pasa al campo del lenguaje. Esto tiene además dos correlatos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué esta división? Esta división es doble. Primero, está dividido porque pierde el objeto, ¿sí? O sea, le falta algo. La división supone esa pérdida, la barradura supone que no tiene el objeto. Y es lo que básicamente el sujeto va a suponer que el otro tiene. Es el principio de nuestras demandas, ¿no? Dame lo que me falta. El amor es eso. Es suponer que el otro nos va a dar lo que no tenemos. El problema empieza cuando constatamos que ya no responde como esperábamos. Y eso es el principio de la ira, dice Lacan, ¿no? Y empieza el ataque de ira. Cuando comprobamos que el otro no encaja en lo que nosotros necesitamos. La segunda explicación, Lacan no lo escribe en el esquema, pero ustedes ya conocen esta fórmula. Acá habría que suponer, esto que voy a escribir acá más grande, que justamente en ese campo simbólico, en esa estructura simbólica, el sujeto no encuentra un significante que lo nombre, lo indique y lo represente, y entonces queda dividido entre un significante y otro significante. Por eso
Lacan define al sujeto como aquello que es representado por un significante para otro significante. ¿Sí? Es aquello que está entre, esa es la constitución intervalar del sujeto. Fíjense que entonces el sujeto aparece no fijado por un significante, no nombrado por un significante, sino justamente es aquello que el significante no puede nombrar, no puede apresar. También Lacan dice, cuando define el significante, que es lo que representa el sujeto para otro significante. Es decir, son definiciones tautológicas. Sujeto y significante se definen, se codefinen mutuamente. ¿Sí? Simultáneamente, ¿eso qué quiere decir? Que el otro está barrado. Porque si el sujeto está barrado porque no lo encuentra en el otro los significantes que lo nombren, entonces el otro también está barrado. Porque podemos decir que el otro no tiene el significante que nombra al sujeto. ¿Sí? Esta es la razón por la que nosotros venimos trabajando con ustedes de una manera más precisa, pero lo voy a decir de manera amplia, la idea de que el neurótico no quiere saber nada de la falta del otro. ¿Por qué la histérica o el obsesivo no quieren saber nada de la falta del otro? Vamos a ver ahora cuál es la maniobra del obsesivo con eso. ¿Por qué no lo soporta? Porque encontrarse con la falta del otro implica encontrarse con la propia falta. Encontrarse con la falta del otro implica que no hay garantías respecto de lo que soy. Y si no sé lo que soy para el otro, ¿qué soy? ¿Quién me lo dice? Angustia. Bueno, seminario 10, seminario de la angustia. Lacan llega entonces más o menos con este sucinto andamiaje conceptual que nos va a servir para empezar a leer el primer parágrafo que tenemos que trabajar hoy, que es el de la página 313. Parágrafo 3 de la clase 21 del seminario 10. Sí. Da la sensación, pero como diría Lacan, los afectos son engañosos. Salvo la angustia, que es el único afecto que lo engaña, los demás son todos engañosos, así que es una sensación solamente. Como la inseguridad, que es una sensación. Bueno, la cuestión es la siguiente. Estas no son las etapas libidinales de Freud. Por eso, Lacan lo escribe de esta manera. ¿Por qué lo escribe de esta manera? Porque lo que Lacan intenta hacer es justamente salirse de este esquema progrediente, donde se trataría de superar diferentes etapas, oral, anal, fálico, y vamos avanzando, y la pubertad y toda la maduración. Eso que es una lectura de Freud que a Lacan no le convence, pero no solo porque Lacan esté corrigiendo a Freud, sino porque lo lee a Freud de otra manera. Yo no creo que Lacan esté diciendo nada que no estaba en Freud en este sentido. Solamente que Lacan lo pone de manifiesto y cuando lo escribe y lo formaliza lo hace de esta manera para dejarlo gráficamente representado y salir de esta idea. Cuando Freud trabaja en las etapas de evolución libidinal, él dice que en cada fase permanece un resto como punto de fijación que nunca deja de ser efectivo y generar consecuencias. Entonces, de ese punto de vista no hay evolución en Freud. ¿Sí? Uno podría decir, él da diferentes metáforas, por ejemplo, metáforas bélicas, dice, no, hay que entenderlo como un ejército que avanza hacia la ciudad siguiente y cuando la toma deja un residuo en la ciudad anterior por si necesita volver. Bueno, esto es lo que hace la libido, ¿no? La libido está todo el tiempo efectiva en cada una de esas etapas, entonces no hay evolución. Las etapas de fijación son constitutivas de la evolución libidinal. No hay evolución sin fijación, de modo tal que el concepto de evolución es un concepto que habría que discutir en el psicoanálisis, porque para Lacan no hay evolución, ¿no? Tampoco hay revolución, porque revolución, como su nombre lo indica, es volver siempre al mismo lugar. En todo caso, lo que hay es subversión, que es lo que él plantea.
la subversión freudiana del concepto de sujeto, ¿no? Cómo Freud da lugar a un concepto nuevo de sujeto, inédito, y esa es la subversión, lo que Freud subvierte. Ahora, con respecto a esto, fíjense, ustedes no lo tienen en el recorte de la bibliografía, pero cuando Lacan lo escribe así, dice lo siguiente: esta definición que les propongo surge y pone de manifiesto una constitución circular del objeto. Fíjense que una constitución circular supone que esto se continúa, ¿no? Cuando este círculo se cierra. Es circular, ya no es evolutivo, no va de izquierda a derecha, no vamos progresando, sino que esto muestra el circuito pulsional alrededor del objeto y cómo ese circuito pulsional tiene diferentes dimensiones del objeto A en juego, que es lo que podríamos poner ahí, ¿no? Todas estas son, lo voy diciendo de diferentes maneras, pero estas son las 5 etapas de constitución del objeto A, dice en otro lugar, ¿no? Del seminario. O sea, no es que hay 5 objetos A distintos, el objeto A es único, pero va asumiendo diferentes valores, y buena parte del tramo final del seminario está apuntando a eso, a justificar y a demostrar eso. Esa secuencia lógica es algo que nosotros no vamos a poder ver, porque eso llevaría toda la clase. Sí. Las dos cosas. Es el resto que no entra en el campo significante y queda como real por fuera de los significantes, ¿no? Es lo que se pierde cuando el sujeto se constituye como dividido en el campo del otro. Es el resto de esa división, pero es un resto perdido, es lo que el sujeto pierde, por eso se tacha, ¿no? No. ¿Quién dijo? El deseo es el deseo. En todo caso, la definición que da Lacan es que ese objeto es la causa del deseo, que no es lo mismo. Ahora, fíjense que esa definición supone que la causa es un objeto perdido, pero que es nada, porque eso es algo que estaba en un periodo, un tiempo mítico, estaría ahí, y acá se escribe algo que acá supuestamente estaría, pero que ya no es lo que estaba ahí. ¿Se entiende? Quiero decir, lo que se produce es una pérdida, que Lacan llama objeto A, por eso dice en algún lado, seminario 20, el objeto A es un objeto inmundo. No solamente porque alude a que es un objeto funcional, ¿no? Y entonces está en juego la perversión polimorfa, como diría Freud, sino porque es un objeto que no es un objeto del mundo, es un objeto peculiar que no es tratado, ni tratable, ni abordable como un objeto del mundo, como un objeto de la realidad. Por eso Lacan dice que es un objeto real. Es decir, que en tanto real, como vimos al comienzo del año, no puede ser ni apresado por lo simbólico, no puede ser representado por lo simbólico, no puede ser producido en ninguna imagen, no puede ser abordado por lo imaginario. Es inimaginarizable e insignificantizable. Trabalemos. Bien. Sí. ¿Por qué? Si tiene su relación con el falo, no es el falo ni el menofí, tiene su relación, claro. Sí. De hecho, cuando uno ubica el fálico, alude que una de las formas del objeto es el falo. Pero con respecto a lo que vos preguntás, yo diría que más bien habría que entender el obligo del sueño como el punto en el que lo simbólico no responde por todo, ¿no? Hay un punto que es un agujero en lo simbólico. No sé si necesariamente tenemos que llamar a eso objeto A, para no poner todo en la misma línea. Claramente hay una dimensión real del objeto que podríamos vincular en el sentido de que este objeto no es apresable por lo simbólico, pero son tantas las cosas que no son apresables por lo simbólico que no tiene objeto A.
la mujer que no existe, el otro sexo que es aplicable como simbólico y eso no es el objeto A. Bien, entonces, en la página 313, Lacan dice que nos ha acercado un esquema, esos 5 pisos, son esos 5 pisos de la constitución del objeto A en la relación de S mayúscula con A mayúscula. Fíjense cómo este mismo objeto entonces se constituye, como vemos acá, en la relación del sujeto con el otro. En tanto, tal es un objeto que no es ni de uno ni de otro. Lacan trabaja con esto en las páginas que siguen con una formulación esquemática distinta, que es recurriendo a diagramas de Venn. En vez de plantear este esquema de la subjetiva, toma los diagramas de Venn y dice, si tenemos el campo del otro y el campo del sujeto, el objeto A iría en el medio. Bueno, en el medio da la idea de que es de los dos, ¿no? Es un poquito de cada uno. Ese en el medio da la idea, en realidad, de que ese objeto A se constituye por la relación del sujeto con el otro. Ahora, la idea de Lacan, más claramente, es que esto más bien está recortado, ¿no? Por eso toma los diagramas de Venn, pero lo modifica un poquito. Es como si acentuásemos justamente que tanto al otro, como al campo del otro, como al campo del sujeto le falta algo. El otro no tiene el objeto para satisfacer la necesidad y el sujeto tampoco lo tiene. Ninguno de los dos tiene. Entonces fíjense que ese objeto A, acá se define, se dibuja más bien como la intersección de las dos faltas, la falta del otro y la falta del sujeto. ¿Se ve? El objeto A es lo que el otro no tiene, lo que el sujeto no tiene. Que el neurótico suponga que el otro lo tiene no hace que lo tenga, supone que lo tiene y entonces opera en función de eso. ¿Sí? El objeto de la necesidad, el objeto de la satisfacción, el objeto del deseo, las diferentes maneras que eso se va planteando en los recorridos que hace Lacan respecto de la relación entre el sujeto, el otro y el objeto. Entonces fíjense, Lacan dice ahí clarito, ¿no? En esa primera operación el objeto surge de esa relación entre el otro y el sujeto. Lo que quiero decir, lo que quiero subrayar, es que este objeto es una nada. No hay un objeto que sea el objeto A. ¿Me entienden lo que quiero decir? No hay encontré mi objeto A. No. El objeto A es el nombre real de la falta de objeto. ¿Vieron la interpretación de los sueños? Cuando Freud dice, bueno, el objeto está perdido, bueno, ese es el objeto A, es el objeto perdido freudiano. Segundo tiempo, con la... ¿Por qué? La conclusión creo que es algo que nosotros todavía no hemos trabajado. No. La conclusión la vamos a usar dentro de poco para otra cosa. Ahora no nos metamos con eso. Cuando empecemos con psicosis vamos a ver por función. Bueno, segundo tiempo. El segundo tiempo, dice Lacan, es el tiempo de la división, que ya ni añadí como división del otro. Esto está lejos de la transformación del sujeto S en ese barrado, cuando pasa de la parte izquierda del primer esquema a la parte común del esquema, del segundo, perdón, quedando por precisar evidentemente la función del círculo de Euler. En el plano de la relación con el objeto oral no hay necesidad del otro. Esta ambigüedad es rica y ciertamente no nos negamos a utilizarla.
No hay necesidad del otro, dice Lacan. Ese del es lo equívoco, no hay necesidad del otro, ¿no? Quiere decir, no tenemos necesidad del otro, pero el otro no tiene necesidad tampoco, ¿no? Alude a las dos significaciones, esa es la ambigüedad que señala. No hay necesidad del otro, sino necesidad en el otro. En el nivel del otro. Y ahora lo aclara. Es en función de la dependencia respecto del ser materno que se produce la disyunción entre el sujeto y A, el seno, cuyo verdadero alcance solo pueden ustedes percibir si ven que el seno forma parte del mundo interior del sujeto y no del cuerpo de la madre. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo anticipaba antes, que no hay necesidad natural, no hay necesidad biológica, que eso está perdido para el ser hablante por el solo hecho de haber sido tomado por el campo del lenguaje. Entonces, dice Lacan, la necesidad está en el otro, es decir, es el otro materno el que lee que al sujeto le falta algo, ¿no? Es una lectura del otro. Llora, debe tener hambre. Y entonces, la necesidad, ¿de quién es? Sabemos si el nene dice, bueno, sí, debe tener hambre, es un bebé, acaba de nacer, en algún momento va a sentir hambre. Pero lo cierto es que no hay nadie ahí diciéndolo efectivamente. El bebé no dice, mamá, tengo hambre. El bebé pega el grito. Y la madre supone el hambre, pone ahí nombre, quiere teta. Además, no, las madres no dicen todo del mismo modo, ¿no? Hay veces que quieren teta, hay veces que quiere otra cosa, le van poniendo diferentes versiones, modulaciones, y eso también genera impacto porque los significantes con los que eso nombra marcan ese cachorro de un modo peculiar. Entonces, es por esa razón que Lacan lo escribe ahí dividido, ¿sí? La necesidad del otro. No es del otro, entonces. La necesidad está en el otro, como lectura que produce ese efecto de división en el cachorro humano. Lacan menciona ahí el objeto oral y el seno. Entonces es importante este señalamiento que hace, porque dice el seno forma parte del mundo interior del sujeto y no del cuerpo de la madre. Esto también es interesante, ¿no? Plantearlo así. Porque Freud también lo señala en algunos lados, ¿no? Cuando habla del autoerotismo dice, en realidad el pezón o el seno o el chupete es casi una excusa. El autoerotismo es la boca que se besa a sí misma, es el chupeteo de Dora, ese chupeteo infantil, esa es la figura del autoerotismo. No está ligado ni a la satisfacción de la necesidad ni a nada vinculado con el orden de lo biológico o lo necesario. Y esto merece una aclaración, porque es muy habitual que cuando yo pregunto cuál es el objeto oral, digan el seno, cuál es el objeto anal, digan la caca. Y en verdad esto hay que aclararlo, y me parece que acá lo hacen muy bien en este seminario, lo pone de manifiesto. En realidad, yo creo que esto ya lo comenté en un momento aquí, Lacan y Freud tienen modelos y esquemas diferentes. Freud tiene, porque es heredero de su época, y además tenía una tradición, era médico, Freud utiliza modelos biológicos. Entonces, Freud utiliza el modelo de la nutrición para explicar la pulsión oral. Pero en verdad, ¿cuál es el objeto de la pulsión oral? Lacan lo dice con todas las letras, es la demanda al otro. Lo oral va a ser todo aquello que el sujeto demande al otro. ¿Se entiende? El modelo biológico freudiano es la nutrición y el pecho materno. Porque podríamos decir, es la primera forma en que podemos encarnar una demanda del sujeto dirigida al otro. ¿Cuál es la primera demanda que el sujeto hace? Y suponemos necesidad, hambre. Ahora,
¿Qué sucede en el nivel anal? Ahora lo vamos a ver en detalle para ver cómo trabaja Lacan, pero en el nivel anal, digamos, el objeto de la pulsión anal no es la caca. Otra vez, el control de esfínteres es el modelo biológico freudiano para explicar la demanda del otro. No al otro, que es el oral, sino la demanda del otro. Todo lo que el otro le demanda al niño. ¿Y qué es lo primero que el otro le demanda al niño que asume un valor enorme en la constitución subjetiva? El control de esfínteres. Hace caca acá, hace caca en este otro lugar, a tal hora, de tal manera. Así con eso se puede hacer esto y no se puede hacer otra cosa. ¿Sí? Hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Es decir, donde claramente aparece por primera vez ejemplificada la injerencia intrusiva del otro en el control de la satisfacción libidinal para el niño y su cuerpo. ¿Sí? Entonces, lo oral es la demanda del otro, lo anal es la demanda del otro. Fíjense que esa es la fórmula de la pulsión que Lacan escribe, por ejemplo, en el grafo que ustedes ya conocen. Sujeto barrado, rojo D de demanda. ¿Sí? La demanda oral, lo oral y lo anal. Demanda al otro, demanda del otro. Fíjense que la teoría de Lacan es una teoría relacional. Lacan lee todos los conceptos freudianos en clave de otro. Todos. Yo tengo una listita de unos 25 más o menos. Tenemos la pulsión, es la relación del sujeto. La pulsión, concepto freudiano, ¿no? La pulsión. ¿Cómo lo lee? La relación del sujeto con la demanda del otro y al otro. En las dos versiones. ¿Sí? El inconsciente freudiano, eso que está metido adentro y que Freud tiene la ilusión de un día cuando la ciencia avanza a encontrar en el núcleo del cerebro el lugar donde se alojaría esa otra parte de la personalidad psíquica. ¿Cómo lo llaman acá? El inconsciente es el discurso del otro. ¿Qué es el deseo? Eso que para Freud es lo más recóndito, íntimo, singular, propio. ¿Qué es el deseo? El deseo es el deseo del otro, dice Lacan. ¿Qué es el yo? El yo freudiano, la instancia psíquica, para Freud, ¿qué es? La identificación con la imagen del semejante, en el estadio del espejo, con la imagen del otro. ¿Qué es el goce? O la satisfacción, si quiere, la satisfacción funcional, bueno, es el goce del otro. Es decir, para Lacan, todos los conceptos freudianos se traducen en clave de otro. Todo lo que Freud, con su modelo, tiene metido adentro, Lacan lo exhibe, lo pone en evidencia en la relación con la otredad. Entonces, no hay nada más relacional y anti-individualista que la teoría lacaniana. Entonces, acá estamos. No se trata de que el oral es lo que pasa en el borde del labio, de la boca, lo anal, lo que tiene que ver con ese momento en que el nene va y se toca o no se toca y hace caca y juega con la caca. No, ese es el modelo biológico freudiano. De ahí en adelante, todo lo que el otro le pida al sujeto será tomado en términos de analidad. Por eso Freud habla de la fijación en lo anal, del obsesivo, y lo que vemos es que el obsesivo con qué tiene problemas, con la demanda. El obsesivo se encuentra todo el tiempo con un jefe que le tortura, que le pide cosas imposibles de cumplir, y cuando no lo encuentra, se lo hace encontrar, se lo inventa. Entonces se pudre, se va del trabajo, lo echan, y se va a otro trabajo y se vuelve a encontrar con otro jefe igual de torturador o más que él, ¿no? Es decir, esa es la analidad. La analidad no es que es un poco sucio y egoísta y retiene el dinero. Esos son rasgos de la personalidad que no tiene nada que ver con lo que Freud llamó la analidad. Lacan pone de manifiesto que la analidad tiene que ver con la relación a la demanda del otro, esa relación libidinal con la demanda del otro. Entonces dice Lacan, en el segundo piso del objeto anal, tienen ustedes la demanda en el otro.
es la demanda educativa por excelencia, en la medida en que se relaciona con el objeto anal. No hay forma de captar cuál es la verdadera función de este objeto anal si no perciben que es el resto en la demanda del otro, que aquí llamo, para que se me entienda bien, demanda en el otro. Es decir, la función del excremento, que es lo que trabaja Freud y Lacan pone de manifiesto, es esto, ¿no? La función que el excremento tiene como resto de la demanda en el otro. Es decir, el otro demanda al sujeto que le dé eso que va a tener que desechar. Ustedes advierten la paradoja que supone hasta que un niño entiende que ese objeto se vuelve bien valioso, pero eso que se vuelve valioso porque el otro se lo pide, se lo pide y se lo pide, y se da el regalito a mamá y te voy a comprar tal cosa, y es prueba de amor que el nene le dé la caca a mamá cuando ella la pide, ese objeto que se convierte en valioso es un objeto que luego va a tener que desechar. Se lo pide, se vuelve importante, pero para alargarlo por ahí. No puede jugar con él, no lo puede tocar, eso no se hace, es un asco, más bien que juegue con plastilina, dice Lacan, por ahí, ¿no? Entonces, esa es la ambigüedad, ¿no?, que el objeto anal porta, que es la ambigüedad que va a tener la demanda del otro, para el obsesivo. Es decir, el otro obliga a retener, y después obliga a alargar. Pues si no, no te cagues, no te cagues, no te cagues, vamos a hacerlo, ahora sí cagas. ¿Cómo se entiende? Y además algo, ¿no?, que también está concernido y que Lacan señala. El niño tiene que entender que ese objeto es una parte del cuerpo propio. Pero es una parte del cuerpo propio que tiene que ceder. Fíjense otra vez, es la misma lógica, lo separable del objeto. El objeto es separable. El seno no es del otro, ¿sí? Es algo que el niño se apropia en la succión, pero que luego pierde. El objeto anal es la caca como modelo, es algo que el niño tiene que considerar propio y luego lo tiene que largar. O sea, la separabilidad del objeto, ¿no? Tercer piso, el falo, donde entra, dice Lacan, toda la dialéctica del menofí. Yo no me voy a detener en eso porque ya lo conocemos cuando trabajamos en relación a los tiempos del Edipo y cómo funciona ahí la relación con el menofí en tanto falo imaginario. Lo único que señalo es que Lacan va a empezar a partir de este seminario a articular el menofí de la castración con el objeto A. Y esta va a ser la fórmula que va a asumir para Lacan la castración. La castración quiere decir, ¿qué cosa? Que el objeto A perdido se inscribe como faltante. A ver si entienden esto, es fácil. Una cosa es que no haya objeto. Y otra cosa es que eso que no hay se inscriba como falta. ¿Sí? Si yo tomo lista, una cosa es que un alumno no haya venido. Y otra cosa es que yo le ponga ausente. Una cosa es que no esté, no está. Su cuerpo real no está. Y otra cosa es que eso se inscriba como ausente. Bueno, esta es la diferencia que Lacan ubica entre el menofí y el A. Recuerden que hasta acá el menofí era la castración, era la falta. Bueno, ahora Lacan precisa un poco más. Dice, menofí es la inscripción de la falta. ¿De qué falta? Del objeto real. En relación con esto es donde aparece la angustia, todo lo que Freud trabaja en relación a la angustia de castración. Sí. Del objeto real. Piso siguiente, el piso escópico, el de la mirada. Dice Lacan, nos enfrentamos aquí a la potencia en el otro, que es el espejismo del deseo humano.
La posesión contemplativa. El sujeto está condenado a desconocer que solo se trata de un espejismo de potencia. ¿A qué alude? A la suposición del otro completo. Suponer que el otro está completo. Es volver a este nivel, ¿no? En el esquema es volver acá. El obsesivo supone al otro completo, todopoderoso, la potencia del otro. Recuerden el nombre de las ratas y el capitán cruel, ¿no? Ese capitán que encarna para ese hombre el otro que goza, además que goza contando esos relatos horrorosos del tormento de las ratas, ¿no? Es la potencia del otro, pero dice la cara, es una ilusión, es la suposición de que el otro tiene y puede. Y en el quinto y último piso diremos profesionalmente que ahí es donde debe emerger en una forma pura el deseo en el otro, en el piso invocante, en el piso de la voz. ¿Por qué el deseo en el otro surge ahí? Quizás de manera más clara, así, ¿no? Para tomar algunos matemas que ustedes ya conocen. El deseo en el otro. ¿Por qué surge recién ahí? Porque la voz, podríamos decir, más allá de lo que se diga, más allá de que se entienda o no se entienda, ¿no? Uno podría decir, como dice la cara en algún lado, me dices, pero ¿qué quieres? Si me habla, ¿qué me quiere? ¿Qué quiere ese otro más allá de lo que dice? Lo que nos lo indica en el ejemplo del que hemos partido, del obsesivo, es el predominio aparente de la angustia en su fenomenología. Lo que el obsesivo capta es siempre el deseo en el otro. Verifiquen ustedes el alcance de esta fórmula. Es en la medida del retorno del deseo en el otro, en tanto que el obsesivo está esencialmente reprimido, que todo en su sintomatología está comandado, y en particular en los síntomas donde la dimensión de la causa se entrevé como angustia. Ya trabajamos con Freud cómo la angustia está presente, ¿sí? Es, podríamos decir, la fenomenología fundamental del obsesivo, cómo todos sus síntomas están vinculados de alguna u otra manera con la angustia. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que el obsesivo hace es captar ese deseo en el otro. ¿Y qué hace como estrategia? Lo reduce a la demanda. Es decir, lleva el deseo en el otro ¿a qué? A la demanda del otro. Por eso lo lleva a lo anal, por eso lo he señalado como la analidad o los rasgos anales del obsesivo. Tus deseos son órdenes. Le dice Aladino, le dice el genio de la lámpara a Aladino, ¿no? Tus deseos son órdenes. Bueno, ese es un obsesivo, hecho y derecho. Digas lo que digas es una orden. Entonces, convertir la demanda, el deseo en una demanda es una estrategia para no saber nada de la división del otro. Yo no quiero saber nada del deseo del otro porque habla de su falta. Entonces, si yo lo convierto en una orden, lo convierto en una demanda, ¿qué supongo? Fíjense por dónde pasé antes, por el nivel escópico, por la potencia del otro. El otro es potente, me pide lo que ordena, lo que dice es lo que debe ser. Y entonces el obsesivo, como un esclavo, no por nada la cara empieza ilustrando la relación del obsesivo con su otro como la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo. Como esclavo se somete a las demandas del otro, que en verdad no son demandas. ¿Qué hace un paciente mío con su mujer? Todo el tiempo él le pide, y él lo dice, y lo relata angustiado el análisis. Le pido que me diga con claridad qué es lo que quiere. Porque yo se lo voy a dar. Más de una vez que mandámelo. Yo quiero que me diga con claridad qué es lo que quiere. Para poder dárselo. Yo trato de dárselo y cuando se lo doy, nunca era exactamente lo que me había pedido, ¿no? Entonces, fíjense su actitud, ¿no? Su actitud es obturar todo deseo, ¿sí? Que su deseo sea una orden, convertir ese deseo en una demanda. Y ella, perfectamente histérica, lo que siempre hace es mostrarle casi, casi. Seguí así que va bien.
Bueno, su angustia, ¿no? Su angustia porque nunca logra convertir ese deseo plenamente en una demanda a la que él pueda responder. ¿Sí? Ahí lo dice la carta, página 315. Al final, la solución la conocemos en el fenómeno. Para cubrir el deseo del otro, el obsesivo tiene una vía. Es el recurso a su demanda. Observen a un obsesivo en su comportamiento biográfico, en lo que he llamado a su momento sus tentativas de encontrar una vía de paso en lo referente al deseo. Estas tentativas audaces, complicadas, refinadas, lujuriantes, perversas, en la consecución del objetivo, están siempre marcadas por una condena original. Siempre le es preciso hacérselas autorizar. El obsesivo no puede tomar a cargo su deseo, tiene que pedir permiso. Tengo una paciente que está al borde de la separación porque no soporta más que su marido le pida permiso, la consulte y le explique por cada cosa que hace. Entonces ella viene ya en ataques de furia, de angustia y llanto. El otro día me decía algo muy gráfico. Lo voy a decir literalmente como ella lo decía. Me chupa un huevo si compramos $200, nos vendimos en el Blue y ganamos 300 pesos. No me importa, no quiero saberlo, no quiero que me lo pregunte, no quiero que me lo explique, que lo haga. No lo soporto más. Él no puede explicarle lo que va a hacer con los $200 y lo que ganaron esa semana. Él tiene que hacérselo autorizar todo el tiempo. No puede correrse de ahí. Es preciso que el otro le demande eso. Él está esperando que ella le diga, no, pelotudo, anda allá, que ya ganaron 150. Está esperando eso. Y entonces tenemos lo que llamamos frecuentemente la degradación del deseo en demanda. Esa degradación del deseo en demanda, que es propia del obsesivo. Pero no todo es tan, se lo digo a las damas, no todo es tan perfecto, porque eso va acompañado de otras cosas que ya no van a resultarles tan agradables. En la clase siguiente, parágrafo 3, volvemos al excremento, dice Lacan, página 324, ¿por qué vía entra el excremento en la subjetivación? Entra a través de la demanda del otro, representada en esta ocasión por la madre. Se ve que Lacan es muy claro, ¿no? La madre es la representación, ¿sí?, que representa en el formato freudiano al otro que demanda. ¿Sí? ¿Cómo se subjetiva Lacan? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿a partir de qué momento el excremento pasa a ser un objeto importante en la subjetivación, que entra en esta línea? Por la demanda del otro. Se trata aquí, dice Lacan, de lo que se llama la educación, el aseo, que obliga al niño a retener. Salteo, lean ustedes la parte muy simpática, se le pide al niño que retenga demasiado tiempo, que inicie la introducción del excremento en el dominio de la pertenencia al cuerpo, haciendo de él una parte del cuerpo. Retenerlo, es tuyo, tenerlo, manejalo. Considerada al menos durante cierto tiempo como algo que no se debe alienar. Luego, tras esto, se le dice que lo suelte, siempre bajo demanda. La demanda tiene aquí también un papel determinante. Esta parte que el sujeto siente de todas formas, cierta previsión de perder, resulta entonces por un instante reconocida. Es elevada a un valor especial. Es como mínimo valorizada, porque aporta a la demanda del otro su satisfacción, aparte de que se acompaña de todos los cuidados conocidos. No solo el otro lo aprueba y le muestra atención,
sino que añade todas esas dimensiones suplementarias que no es demasiado necesario evocar. El olor, incluso la limpieza del trasero, dotada, como todos saben, de efectos erógenos indiscutibles. No hay nenes que de 6, 7, 8 años que se hacen limpiar la cola por la madre. Y las madres se prestan gustosamente, hay veces, a esa práctica. Y entonces hay que intervenir decididamente para decirle a la madre que a los 8 años el nene ya podría lavarse la cola sola, aunque resulte extraño para ella. Ellos se hacen tanto más evidentes cuando sucede que una madre sigue limpiándole a su hijo el trasero hasta la edad de 12 años. Yo dije 8 por recordar el caso. 12 años. Fíjense cómo Lacan va mostrando el proceso por el que, a partir de la demanda del otro, el objeto anal, la caca, se vuelve ahí un objeto agalmático, digamos, dotado de valor y de interés. Sí, perdón, y un dato más. Esta es una de las razones, cuando se vuelve agalmático, quiere decir que se ha articulado con el menofí, ¿sí? Con el falo. El objeto agalma, recuerden, es el objeto que Freud toma, que Lacan toma de los diálogos platónicos, vinculado para ilustrar qué cosa, cómo los objetos son datados de cierto brillo fálico, dice Lacan. Entonces, cuando ahí la caca se convierte en un objeto agalmático, un objeto dotado fálicamente de brillo e interés, ¿a qué alude, como señala muy bien Freud? ¿Por qué al niño le cuesta largar? Porque alude a la castración. Porque si se le pide que haga de ese objeto un objeto de su propio cuerpo, cuando luego lo tiene que largar, está largando una parte de su propio cuerpo, lo cual ya es una forma de la castración. Lo cual demuestra que no hace falta que la castración sea efectiva cuando llegamos evolutivamente al estadio fálico. No, esto es un círculo. Entonces, el objeto oral también, como lo señala Freud en el síntoma de angustia, la pérdida del pecho materno es vivida como castración. La pérdida de las heces, el tener que controlar el esfínter, es vivido como castración. En cada nivel, porque estamos en un nivel acá estructural, la castración se pone en juego. Sí, ¿quién? Creo que por esa parte habla de algo que dice alma. Agalma. Ajá. Eso es. El agalma es lo que es una... Lacan lo toma de los diálogos platónicos, ¿sí? Es lo que ahí se denomina el objeto precioso, ¿sí? Por el que se entra en discusión, rivalidad, competencia. El objeto deseado, ¿sí? Un objeto agalmático. Bueno, por eso Lacan, Platón, ni Sócrates, ni ninguno de ellos en diálogos habla del menofí de la castración, por supuesto, ¿no? Lacan le da una vuelta que a ese objeto agalmático, brilloso, deseable, por el que se puede competir, lo vincula con el menofí de la castración, teniendo en cuenta que el brillo, ese brillo, o denominando ese brillo como brillo fálico, ¿no? En el sentido de que vendría, si es brillo fálico, ¿a qué? A restituirnos el objeto perdido. El objeto agalmático es aquel objeto que suponemos vendría a restituirnos lo perdido, porque sería de alguna manera recubrir la castración, ¿no? Y entonces decía que no todo es agradable porque a continuación Lacan introduce en la fenomenología del obsesivo un elemento que lo hace un tipo bastante insoportable, que es la ambivalencia. Página 326. Dice Lacan, bueno, el excremento es subjetiva en dos tiempos. ¿Por qué en dos tiempos? Porque el montoncito en cuestión se obtiene a demanda y es admirado. ¡Qué caca tan linda! Pero el segundo tiempo de esta demanda implica que sea, por así decir, repudiada. Porque esta linda caca, de todos modos, se le enseña al niño que no debe mantener demasiadas relaciones con ella, salvo por la vía bien conocida, que el análisis reconoce igualmente, de las satisfacciones sublimatorias.
Si se embadurna con ella, se prefiere de todos modos indicarle que más vale hacerlo con otra cosa, con los plastiquitos del psicoanalista de niños, o con unos buenos colores que huelen menos mal. En esta primera relación con la demanda del otro nos encontramos pues con un reconocimiento ambiguo. Es de ahí, eso de ahí es al mismo tiempo él y no debe ser él, e incluso más adelante no es suyo. Progresamos, las satisfacciones se van perfilando y muy bien podríamos ver allí el origen de la ambivalencia obsesiva. Fíjense como ese otro síntoma que caracteriza al obsesivo, que es su relación ambivalente, se explica a partir de esa relación con el objeto anal, con la demanda del otro. Como la demanda del otro implica esa ambigüedad. ¿Sí? El sos vos y después tenés que dejar eso que sos vos y dejarlo porque no es tuyo. Eso que es lindo y precioso hay que descartarlo porque es un asco. Esa ambivalencia es lo que se traduce, por ejemplo, en los síntomas del hombre de las ratas, que ama y odia a la vez, que saca la piedra por amor y la vuelve a poner por odio. Esa relación ambivalente con que la demanda del otro introduce en la subjetividad del obsesivo, que el obsesivo enfatiza, ¿no? Subraya, queda fijado a esa demanda para que, como estrategia, como solución a la angustia que le implica encontrarse con la falta del otro. Recuerden El hombre de las ratas, ese paseo en barco que hacía con la amada, y que entonces él sentía la compulsión a cuidarla, ¿no? Y a sacarse el abrigo y a ponérselo. Pero mientras tanto, mientras la abrigaba, empezaba a contar entre rayo y trueno. Vieron que hay una diferencia entre el rayo, ¿sí?, que vemos, y el tiempo que el sonido tarda en llegar a la Tierra. Bueno, ahí él tenía que contar más o menos hasta 20 o algo así, no me acuerdo exactamente los números, ¿no? Tenía que llegar a contar hasta 20. Entonces es como si en ese juego, ¿no?, de fenómenos compulsivos, de síntomas compulsivos, viéramos exactamente esa relación a la demanda del otro y la angustia del deseo del otro, ¿no? La ambivalencia puesta en juego ahí. Protegerla, ¿sí?, porque había una ventisca, mientras a la vez sacaba y ponía la piedra, ¿no? Es como si por un lado dijera que te parta un rayo, ojalá te partiera un rayo, el deseo que él no podía poner en juego, y la contracara que era ir a cubrirla con el saquito, ¿no?, para que no le pase nada, no tenga esa pastillo. Es decir, esa es la ambivalencia que se traduce en las agresividades que día a día pone la tensión en juego en la convivencia con el obsesivo. Entonces es muy servil, es como el genio de la lámpara, quiere responder a todas tus demandas, pero eso viene acompañado de ambivalencia. Bien, yo voy a saltear algunas cosas porque luego Lacan habla de la blasfemia, es decir, del punto en el que el obsesivo pasa de esa sumisión a la demanda del otro, de hacerse demandar por el otro, a la blasfemia, es decir, al cuestionamiento, a cuestionar la potencia del otro. ¿Sí? Y es lo que pasa en esta pareja que les comentaba, ¿no? Él no puede no dejar de pedirle que ella, por favor, le indique qué hacer con los $200, pero él no puede tampoco dejar de decirle un montón de cosas y cuestionarla en un montón de sentidos. Y a vos no te importa nada, la economía de la casa, y somos una pareja, porque lo tengo que decidir yo, y vos que te crees, y yo, que no va acompañado solamente de servidumbre, sino que a la vez
vez, y esa es la ambivalencia, a la vez que instaura la potencia del otro, la pone en cuestión. Bien, y la última clase, parágrafo 3 de la clase 23. Sí. Página 343. Dice Lacan: hemos interpretado el deseo como defensa. Aquí nosotros planteamos algunas cosas. Voy a explicar qué quiere decir eso para que no se pierda. El deseo como defensa alude, en el gráfico, ustedes ya lo conocen, eso se ve bien, alude a la defensa del deseo del otro, ¿sí? Recuerden que el deseo del otro lo podríamos poner acá, ¿sí? Como lo habíamos escrito acá, en el gráfico. La falta del otro, el deseo del otro. Bien, cuando él dice el deseo como defensa, está aludiendo a este deseo, ¿no? Al deseo, en este caso, del obsesivo, ¿sí? Porque es un deseo sostenido del fantasma. Recuerden que el gráfico tiene un circuito, ¿sí? Que los vectores van en una dirección, ¿sí? Esto va subiendo y aquí pega la vuelta. Se cortocircuita. ¿Qué es lo que dice Lacan? En la neurosis lo que sucede es este cortocircuito, que el neurótico, en lugar de desplegar el deseo, lo cual lo llevaría al piso superior para dar cuenta de que hay falta en el otro y que su deseo no va a venir nunca ordenado, demandado, determinado por el otro, sino que el deseo es algo que él tendrá que producir, no encontrar en el otro, ¿sí? Es algo que él tendrá que generar, ¿sí? En lugar de pasar a ese piso superior, se fija en el fantasma, ¿no? El fantasma entonces le da una versión. Este objeto A que está aquí en el fantasma ya es una versión imaginarizada, en el sentido de que le da un señuelo, ¿sí? Es una imagen del objeto a desear. Entonces el neurótico se fija en esa imagen y ahí detiene el movimiento de su deseo, ¿no? Entonces, por eso dice Lacan, el deseo es una defensa contra el deseo del otro, o respecto al deseo del otro, ¿no? Que es lo que lo angustia. Unas clases antes, cuando Lacan plantea el objeto A como causa de deseo, dice lo siguiente: el objeto en relación al deseo no está en ninguna intencionalidad. En cuanto al deseo en psicoanálisis, el deseo no es intencional. ¿Qué quiere decir que no es intencional? La referencia es fenomenológica. Lacan está tomando ahí la referencia a Husserl, el padre de la fenomenología. Dice que el deseo entonces no tiende al objeto. El objeto no está delante del deseo. El deseo no es un movimiento que va hacia un destino, ¿sí? Dice, en realidad, en cuanto al deseo, el objeto está atrás, es la causa, ¿sí? El objeto A causa el deseo, y el deseo es un movimiento que va, y se tiene que agarrar de donde puede. Bueno, el fantasma le da señuelos, le da diferentes imágenes, versiones en las cuales fijarse, ¿sí? Pero fíjense que entonces esto muestra muy claro que es esta idea a esta altura en la obra de Lacan. No es la imagen del semejante, como habíamos visto ya en la identificación que da lugar al yo, es la imagen que recubre el objeto A. O dicho de otra manera, la imagen que recubre la falta de objeto, porque el objeto A es la falta de objeto, ¿sí? Entonces, el fantasma cubre la falta, cubre el agujero, cubre lo que el otro no tiene. Fíjense, nos hace creer que este tiene el objeto. Y entonces lo podemos demandar. Es lo que hace el obsesivo. Va y le demanda al otro todo el tiempo el objeto. Y le pide permiso todo el tiempo. Entonces es un deseo, como dice Lacan en el escenario 3, amordazado. Es un deseo que no se ha desplegado.
En el seminario 3 ustedes lo vieron para histeria ligado al despliegue de la pregunta. Si se desplegara esa pregunta por el deseo, llegaríamos al punto en el que no haya respuesta. ¿Qué deseo? Se va a arreglar. El otro no te lo va a decir. Y entonces, para no llegar a ese punto de angustia, se detiene ahí. Sí. Sí, está bien. A ver, a esta altura, podríamos decir, Lacan ya ubica más claramente a partir del seminario 10 por lo menos dos faltas. Una falta real y una falta simbólica. La falta real es la del objeto A, la falta simbólica es la falta del significante. Que el otro está barrado, que no tiene todos los significantes, que la batería no está completa. ¿Sí? Entonces son dos faltas distintas que producen dos angustias distintas. El seminario 10 es muy interesante clínicamente en ese sentido, porque una cosa es la angustia vinculada al encuentro con el objeto A, de modo descarnado, develado, es lo que pasa cuando el fantasma empieza a trastabillar, cuando esto ya deja de ser una respuesta efectiva, ¿no? Y entonces aparece la angustia. Y otra cosa es el encuentro con la falta en el otro. ¿No? Son angustias de diferente especie. Están articuladas, obviamente, porque son dos faltas que tienen que ver siempre con la relación del sujeto con el otro. Pero se podría decir que una es una falta real, mientras que la otra es falta simbólica. Y las especies de angustia que se producen, clínicamente son distintas. Bien. Entonces, volvemos a la clase. Hemos interpretado el deseo como defensa. Hemos dicho que de lo que se defiende es de otro deseo, del deseo del otro. Ahora podremos concebir que nos vemos conducidos hasta ahí por lo que lleva al obsesivo a introducirse en un movimiento de recurrencia del proceso del deseo, movimiento mediante el cual tiende a reconquistar sus etapas. ¿Qué significa la correlación doble inscrita en la matriz con el impedimento y con la emoción? Es lo que nos designan los títulos que he puesto aquí debajo. Y hay un cuadrito que dice la formulación del cuadro de la angustia. Esto tiene que ver con algo que ustedes van a trabajar exactamente, no la clase que viene, sino la siguiente, que está en el capítulo 1 del seminario 10, que es bibliografía obligatoria, y que yo no voy a dictar esa clase, va a venir personas mañana, por lo cual, para entender esta referencia, me parece que sería conveniente una mínima explicación de este cuadro de las coordenadas de la angustia, para anticipar ese desarrollo. En la primera clase, Lacan construye este cuadro que llama de las coordenadas de la angustia con un objetivo, que es el de mostrar que inhibición, el síntoma de angustia de Freud, constituyen tres fenómenos que son heteróclitos, heterogéneos. Es decir, que no hay una serie, inhibición, síntoma, angustia, ni de gravedad, ni articulada, ni diferentes etapas del mismo proceso. No son una serie, son tres fenómenos heterogéneos. Por eso se escribe así: inhibición, síntoma y angustia. Entonces fíjense que no comparten ni la columna ni la fila. Es la manera en que él tiene de graficar que son heterogéneos, no están en serie. ¿Sí? Lacan dice que esto, que es una matriz, como es una matriz matemática, tiene que tener una orientación, está ordenado por dos vectores. Dos vectores que van de menos a más. ¿Sí? Tenemos un vector, el vector superior, va indicando entonces de menor a mayor, ¿sí? Que lo llama dificultad. Y el vector que orienta la lectura de las filas, también de menor a mayor, lo llama movimiento. Entonces, como es una matriz, ustedes pueden ya darse cuenta de que cada cuadrado representa ¿qué cosa? Un grado de dificultad con el movimiento. Ahí entonces
por lo menos 9 grados de dificultad con el movimiento. ¿Sí? Yo no puedo explicar todo el cuadro porque eso es esa clase, pero voy a decir algunas cosas. ¿Qué es la dificultad con el movimiento? ¿A qué movimiento alude Lacan? Alude al movimiento pulsional, alude a la inercia pulsional. Las dificultades que presenta la pulsión en su búsqueda de satisfacción. Entonces, si ustedes miran lo que tenemos hasta acá, ¿cuál es el menor grado de dificultad que tenemos en cuanto al movimiento pulsional? De inhibición. Claro, ¿por qué? Porque el individuo es un tipo que no hace nada. El individuo es el que pasa de todo. No, estoy inhibido, no puedo trabajar, no puedo tener sexo, no puedo tener novia, no puedo hacer nada. No me sale, no puedo. Entonces, en cuanto al movimiento, es el menor grado de movimiento, y pues el menor grado de movimiento es lo que menos dificultad presenta. Y vemos claramente cómo la mayor dificultad la tenemos en la angustia, donde algo, ¿no?, está absolutamente desmadrado, algo del movimiento se salió totalmente de causa. Entonces, a estos tres que definen los nombres de las tres columnas, ¿no?, la columna de la inhibición, la columna del síntoma, define entonces 9 casilleros en este ordenamiento que hay que completar. Y acá, para completarlo, recurre a la etimología y a otros 2 conceptos. En cuanto a la etimología, una cosa más. Lo que es interesante ver en esta primera clase del escenario 10, cuando lo lean, traten de apreciarlo, es cómo Lacan construye este cuadro como una desagregación de la inhibición. Entonces, va a completar estos 4 casilleros a partir de las diferentes presentaciones clínicas que va a tener la inhibición, según se articule con el síntoma o con la angustia en el vector de la dificultad o en el vector del movimiento. Clínicamente es muy interesante. Generalmente esto no se usa, no es muy usado, no es muy comentado. La verdad que es algo clínicamente muy rico porque nos enseña a trabajar con la inhibición que tiene poca prensa, ¿no? Entonces, los psicoanalistas hablan del síntoma, hablan del goce, hablan de la angustia cada vez menos, pero de lo que no hablan es de la inhibición. Es como si la inhibición no fuera importante en la sintomatología. Ustedes leen inhibición, síntoma y angustia, habrán visto cómo Freud ubica la inhibición sola, la inhibición articulada de los síntomas, la inhibición articulada de la angustia. Es decir, la inhibición supone un montón de presentaciones clínicas que si no las tenemos precisas nos la perdemos. Y entonces, en esa primera clase dice algo que les quiero leer, sí. Y a otros 2 conceptos que ahora les voy a decir. En esta primera clase dice lo siguiente. ¿Por qué no recurrir a la palabra impedimento? Que nos ubica aquí. Impedimento, tomado de impedicare, del que está impedido. Dice Lacan así: de esto se trata, ciertamente. Nuestros sujetos están inhibidos cuando nos hablan de sus inhibiciones. Y nosotros mismos cuando hablamos de ellas en congresos científicos, pero cada día ciertamente están impedidos. Fíjense, cuando el paciente viene al consultorio y relata que no puede hacer algo, eso es una inhibición. La inhibición es el relato de lo que no puede hacer. Es el adolescente que dice: no, yo veo a la chica que me gusta y la verdad que cuando le quiero hablar no puedo. Me acerco, me pongo todo colorado, me quedo mudo, no se me ocurre nada, me doy vuelta y me voy. Y salgo corriendo. Es el relato de lo que no puede. Pero dice acá: cada día están impedidos. Es decir, una cosa es el relato de lo que no puedo y otra cosa es la vivencia, el día a día de lo que no puedo. Una cosa es estar inhibido y venir a relatar lo que no puedo, y eso tiene textura de relato, como relato con sueño, ¿sí? Pero otra cosa es en el día a día encontrarse con que no puede salir a trabajar, con que no puede sostener una entrevista de trabajo.
y se angustia por ello, ¿no? Por eso dice Lacan que estar impedido es un síntoma, fíjense. Estar impedido es cuando la inhibición se sintomatizó. ¿Por qué es un poquito más de dificultad? Porque una cosa es relatar lo que no puedo y otra cosa es encontrarme en el día a día con lo que no puedo, ¿eh? Es más difícil. A continuación, Lacan incluye el embarazo. Embarazo, está también tomado de la etimología. Lacan dice, embarazado es aquel que está atravesado por la barra. En la vara del embarazo, la barra puesta en su lugar. Y toma como figura la embarazada. Que justamente, ¿con qué tiene dificultad la embarazada? Con el movimiento, ¿no? Tiene dificultad con el movimiento, pero además supone un máximo de plenitud pulsional, ¿sí? Entonces, la embarazada es la barra puesta en su lugar, es la barradura del sujeto, es cuando el sujeto se encuentra con su división. ¿Sí? Una cosa es relatar lo que no puedo, otra cosa es ir a vivirlo y encontrarse con que no se anima a hablarle a la chica, y otra cosa es cuando va, le habla y le sale una pelotudez, se pone todo colorado, se angustia y sale corriendo, ¿sí? Entonces, es una vivencia de la inhibición, ¿sí? Distinta. ¿Por qué? Porque ya está articulada con la angustia. Fíjense que la inhibición se presenta, entonces sola, se presenta articulada con el síntoma y se presenta articulada con la angustia de modo clínico distinto. Acá Lacan pone la emoción, que no la voy a explicar, lo van a ver en aquella clase, la turbación, y agrega dos conceptos más. Acting out y pasaje al acto. Acting out, obviamente tomado de la literatura analítica de la época, mientras que pasaje al acto es un concepto que tiene una historia diversa, muy extensa, que ahora no me voy a detener. Sobre eso escribí una tesis de maestría y luego finalmente mi tesis de doctorado hace 2 años sobre la estructura, el fenómeno y la clínica del pasaje al acto en la obra de Lacan. Sobre eso hay un libro que se llama La invención lacaniana del pasaje al acto, editorial Manantial, para el que esté gustoso. Lo puede conseguir, creo que se distribuye con. Sí. Emoción y turbación. Bien, ¿por qué es importante pasar por acá? Es una referencia del cuadro de la página 344. En la página 344, fíjense dónde ubica Lacan el deseo. En el cuadrado arriba a la izquierda, es decir, en el lugar de la inhibición. Y eso es lo que muestra fundamentalmente, estructuralmente, lo obsesivo. Que el deseo está por naturaleza, digamos, inhibido. Y que lo que el obsesivo no puede es poner en juego el deseo, porque cuando pone en juego el deseo, empieza a encontrarse con el no poder, como sigue diciendo el cuadro, se encuentra con la división subjetiva, con la falta, con que aquello no está determinado, con que no está plenamente escrito cuáles son las coordenadas de su deseo, se angustia, no lo soporta y entonces recurre a la demanda del otro, ¿sí?, para degradar ese deseo y evitar el encuentro con la falta. Dice Lacan, acabo de explicarles por qué el deseo está en el lugar de la inhibición, en el lugar del impedimento hay no poder, encontrarse con el no poder. Salté un poquitito. ¿De qué se trata? De que el sujeto ciertamente está impedido de atenerse a su deseo de retener, y es lo que manifiesta en el obsesivo como compulsión. No puede retenerse. Fíjense cómo de esta manera Lacan explica otra configuración típica del obsesivo, lo que llamamos lo compulsivo, todos los síntomas. ¿Con qué está vinculado? Con el no poder retener. Recuerdan, demanda del otro, retener la caca, después la melá. Bueno, lo que el obsesivo no puede es retener. Y como no puede retenerse, dice Lacan, hace cagadas, literalmente, en tono obsesivo, para usar términos de la línea
corresponde a lo anal. Hace cagadas. Entonces el obsesivo se caracteriza por eso. Por un inhibido que no se anima, no puede, le pide permiso al otro, y después un día se suelta. Y cuando se suelta, se la manda. Entonces es mejor decirle, no, volvé a la inhibición, por lo menos. Pero lo que este cuadro muestra que es, que sea como sea, ya sea por inhibición o por las vivencias compulsivas, ¿no? El no poder retenerse, que es el Lacan, o la angustia cuando hace y hace desastres, lo que muestra es que ya sea porque no hace o porque hace cualquier cosa, siempre está desviado respecto de su deseo. Siempre está salido del cauce de su deseo, ¿no? Porque no lo pone en juego o porque lo pone en juego de una manera atontada y a locas y le sale mal. Entonces, entre inhibición y compulsión, lo que el obsesivo hace es alejarse de la línea, del camino de su deseo. Bien, bueno, me parece que con estas referencias, esto es lo central de estas clases. Después, como siempre en las clases de Lacan, ustedes encuentran un montón de otras referencias que nosotros no vamos a enfatizar. Esta es la línea que permite recorrer la explicación de estos parágrafos, y esto es lo que puede ser evaluado en algún parcial y en lo que llaman el índice. Bueno, preguntas, comentarios, tenemos un rato todavía, así que no sé por qué hay tanto movimiento. Saben que cuando empieza el movimiento empiezan los problemas. Sí. Silencio, chicos, por favor. No, bueno, pero no... Bueno. Sí, pero nos vamos a meter en otros problemas dentro de este cuadro, porque Lacan ubica la histérica en relación a la emoción, que ubica ahí la crisis histérica, el ataque histérico. Entonces tenemos que hacer otro recorrido. Nosotros no vamos a entrar ahí, solamente tomamos esto para graficar esa última versión de la neuroplasticidad que vamos a trabajar nosotros. Hay versiones posteriores a la obra de Lacan, pero este es el andamiaje conceptual para este momento. Por ahí no. Tenemos que leer otras clases. Mejor. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí. ¿Cómo? Chicos, por favor, les pido silencio. Hay compañeros que están haciendo preguntas y yo no las puedo escuchar. El que se quiere retirar, se retire en silencio. Sí. ¿Qué es una persona normal? No conozco. No, piensen ustedes que a esta altura ya recorrimos bastante como para rarecer la distinción de normalidad y patología. ¿Qué podríamos decir que es alguien normal? ¿No? Recurriésemos a los conceptos lacanianos que tenemos hasta acá, podríamos decir que es alguien para quien no se le despertó la pregunta por qué es para el otro y la imposibilidad de respetársela. ¿No? Si alguien puede ver a alguien que a lo largo de toda su vida haya mantenido más o menos una relación estabilizada de su deseo con un fantasma, sin que eso se haya desordenado lo suficiente como para que aparezcan ciertos síntomas. ¿Sí? Si a eso le llamamos normalidad, es una posibilidad. Ahora, de todas maneras, ustedes habrán visto la trayectoria típica de la neurosis obsesiva, donde Freud distingue por lo menos dos periodos que habla de síntomas defensivos primarios,
¿no? Escrúpulo de la conciencia, la vergüenza, la moral, el asco, ¿no? Síntomas defensivos primarios. Es un síntoma que no supone el retorno a lo reprimido, sería un síntoma que no cuestiona la división subjetiva, no pone fuego a la división subjetiva, pero no deja de ser síntomas, ¿no? No deja de haber restricciones respecto de la relación con los otros, no deja de marcar ciertas peculiaridades en cuanto a las elecciones de objeto y el modo de vivir más o menos cotidianamente. Es decir que yo no lo plantearía en términos de normalidad y patología. Por muy normal que alguien sea, si no atravesó una situación de angustia en su vida, ¿no? No sé, estamos con Robocop. Yo pienso que esto trasciende lo patológico, que nosotros podemos pensar la angustia como correlativa de la vivencia del embarazo. Para que eso no tenga un lugar, un síntoma patológico, que dé lugar a una consulta, bueno, es otro problema. Pero me parece que esto es absolutamente válido para ubicar determinadas coordenadas subjetivas, más allá de la patología y la normalidad. Sí. ¿Falta otro apunte? ¿Qué apunte? Ah, el otro módulo. Sí, está por salir el módulo, porque yo estoy viendo si algunos de los textos de psicosis, de psiquiatría, que habría que poner ahí, yo los tengo en versión online. Es decir, yo los puedo subir al aula virtual para que ustedes gasten menos en fotocopias y contribuyan también a la... Estos no son las etapas liminales de Freud. Por eso, Lacan lo escribe de esta manera. ¿Por qué lo escribe de esta manera? Porque lo que Lacan intenta hacer es justamente salirse de este esquema progrediente, donde se trataría de superar diferentes etapas, oral, anal, fálico, y vamos avanzando, y la pubertad y toda la maduración. Eso que es una lectura de Freud que a Lacan no le convence, pero no solo porque Lacan esté corrigiendo a Freud, sino porque lo lee a Freud de otra manera. Yo no creo que Lacan esté diciendo nada que no está en Freud en este sentido. Solamente que Lacan lo pone de manifiesto y cuando lo escribe y lo formaliza lo hace de esta manera para dejarlo gráficamente representado y salir de esta idea. Cuando Freud trabaja en las etapas de evolución libidinal, él dice que en cada fase permanece un resto como punto de fijación que nunca deja de ser efectivo y generar consecuencias. Entonces, de ese punto de vista no hay evolución en Freud. ¿Sí? Uno podría decir, él da diferentes metáforas, por ejemplo, metáforas bélicas, dice, no, hay que entenderlo como un ejército que avanza hacia la ciudad siguiente y cuando la toma deja un residuo en la ciudad anterior por si necesita volver. Bueno, esto es lo que hace la libido, ¿no? La libido está todo el tiempo efectiva en cada una de esas etapas, entonces no hay evolución. Las etapas de fijación son constitutivas de la evolución libidinal. No hay evolución sin fijación, de modo tal que el concepto de evolución es un concepto que habría que discutir en el psicoanálisis, porque para Lacan no hay evolución, ¿no? Tampoco hay revolución, porque revolución, como su nombre lo indica, es volver siempre al mismo lugar. En todo caso, lo que hay es subversión, que es lo que él plantea, la subversión freudiana del concepto de sujeto, ¿no? Como Freud da lugar a un concepto nuevo de sujeto, inédito, y esa es la subversión, lo que Freud subvierte. Ahora, con respecto a esto, fíjense, ustedes no lo tienen en el recorte de la bibliografía, pero cuando Lacan lo escribe así, dice lo siguiente: esta definición que les propongo surge y pone de manifiesto una constitución circular del objeto. Fíjense que una constitución circular supone que esto se continúa, ¿no? Cuando este círculo se cierra. Es circular, ya no es evolutivo, no va de izquierda a derecha, no vamos progresando, sino que esto muestra el circuito pulsional alrededor del objeto y cómo ese circuito pulsional tiene diferentes dimensiones del objeto A en juego, que es lo que podríamos poner ahí, ¿no? Todas estas son
lo va diciendo de diferentes maneras, pero estas son las 5 etapas de constitución del objeto A, dice en otro lugar, ¿no? Del seminario. O sea, no es que hay 5 objetos A distintos. El objeto A, un resto, ¿sí? Tengo que meter la coma en 0 para seguir entonces la división, ¿sí? Y entonces esto va a dar infinitamente un resto que no se puede reducir. Ese resto es lo que Lacan va a llamar objeto A. Es decir, es lo que se produce de resto de goce como pérdida por haber ingresado al campo del lenguaje. Dicho de otra manera, por hablar perdemos el objeto de la naturalidad, del instinto. No hay para el hombre el partener como para el caballo su yegua, ¿sí? Los códigos simbólicos hacen que la relación del sujeto hablante con su objeto esté absolutamente trastornada. Bueno, en buena medida, este planteo que hace Lacan originalmente es lo que vamos a retomar para ver cómo luego, adelante, en el transcurso del seminario, Lacan le va dando a ese objeto A las diferentes formas que tiene en la obra de Freud, que ya son conocidas: el objeto oral, el objeto anal, el objeto fálico, y cómo a esos objetos Lacan agrega otras 2 nuevas especies del objeto, que son el objeto escópico, el objeto mirada, o la pulsión invocante, o el objeto invocante, que es el objeto voz. Entonces, se completa, digamos, la constitución del objeto A en este pasaje por estos 5 niveles, va a llamar Lacan, ¿sí? Las 5 formas, 5 niveles, 5 especies, lo dice de todas estas maneras, que asume el objeto A en su enseñanza. Oral, anal, fálico, escópico o invocante, o mirada y voz como otro. Sí. Es el resto de la división, lo que queda de la división del sujeto del goce cuando pasa al campo del lenguaje. Esto tiene además 2 correlatos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué esta división? Esta división es doble. Primero, está dividido porque pierde el objeto, ¿sí? Le falta algo. La división supone esa pérdida, la barradura supone que no tiene el objeto. Y es lo que básicamente el sujeto va a suponer que el otro tiene. Es el principio de nuestras demandas, ¿no? Dame lo que me falta. El amor es eso. Es suponer que el otro nos va a dar lo que no tenemos. El problema empieza cuando constatamos que ya no responde como esperábamos. Y eso es el principio de la ira, dice Lacan, ¿no? Y empieza el ataque de ira. Cuando comprobamos que el otro no encaja en lo que nosotros necesitamos. La segunda explicación, Lacan no lo escribe en el esquema, pero ustedes ya conocen esta fórmula. Acá habría que suponer, esto que voy a escribir acá más grande, que justamente en ese campo simbólico, en esa estructura simbólica, el sujeto no encuentra un significante que lo nombre, lo indique y lo represente, y entonces queda dividido entre un significante y otro significante. Por eso Lacan define al sujeto como aquello que es representado por un significante para otro significante, ¿sí? Es aquello que está entre, esa es la constitución intervalar del sujeto. Fíjense que entonces el sujeto aparece no fijado por un significante, no nombrado por un significante, sino justamente es aquello que el significante no puede nombrar, no puede apresar. También Lacan dice, cuando define el significante, que es lo que representa el sujeto para otro significante. Es decir, son definiciones tautológicas. Sujeto y significante se definen, se codefinen mutuamente, ¿sí? Simultáneamente, ¿eso qué quiere decir? Que el otro está barrado. Porque si el sujeto está barrado porque no lo encuentra en el otro los significantes que lo nombren, entonces el otro también está barrado. Porque podemos decir que el otro no tiene el significante que nombra al sujeto, ¿sí? Esta es la razón por la que nosotros venimos trabajando con ustedes de una manera
más precisa, pero lo voy a decir de manera amplia, la idea de que el neurótico no quiere saber nada de la falta del otro. ¿Por qué la histérica o el obsesivo no quieren saber nada de la falta del otro? Vamos a ver ahora cuál es la maniobra del obsesivo con eso. ¿Por qué no lo soporta? Porque encontrarse con la falta del otro implica encontrarse con la propia falta. Encontrarse con la falta del otro implica que no hay garantías respecto de lo que soy. Y si no sé lo que soy para el otro, ¿qué soy? ¿Quién me lo dice? Angustia. Bueno, seminario 10, seminario de la angustia. Lacan llega entonces más o menos con este sucinto andamiaje conceptual que nos va a servir para empezar a leer el primer parágrafo que tenemos que trabajar hoy, que es el de la página 313. Parágrafo 3 de la clase 21, del seminario 10. Sí. Da la sensación, pero como dirían acá, los afectos son engañosos. Salvo la angustia, que es el único afecto que lo engaña, los demás son todos engañosos. Así que es una sensación solamente. Como la inseguridad, que es una sensación. Bueno, la cuestión es la siguiente. Podríamos que todo estaba satisfecho. ¿Sí? Ahora bien, en ese mismo tiempo, que es un tiempo mítico, tiempo cero, Lacan supone también al otro completo. ¿Por qué lo escribe del lado izquierdo? Porque supone, ¿qué cosa? Nosotros leemos de izquierda a derecha, la preexistencia del otro, ¿no? La estructura del lenguaje está ahí esperando al cachorro humano que va a venir. Y en esa estructura del lenguaje, el cachorro tendrá que insertarse. Ese recién nacido sentirá hambre. Es una pregunta, no sabemos, porque el bebé no puede decir tengo hambre. Vamos a ver cómo luego Lacan lo plantea acá. Lo que Lacan va a decir ya claramente en esta parte final del seminario es que la necesidad es siempre del otro, en el sentido que el otro la supone. El bebé llora y no sabemos si tiene hambre, lo cierto es que la madre le enchufa la teta, ¿sí? Y con eso deja de llorar. Y si no deja de llorar, prueba con otra cosa y trata de dormirlo, le mueve las piernitas, a ver si deja de tener gases, y todo lo que las madres y los padres también hacen por las criaturas. Ahora bien, ¿eso qué quiere decir para Lacan? Que este sujeto completo del goce es atravesado por los significantes del otro, que le pone a ese grito nombre. Le pone un significante a ese grito. Tiene hambre, tiene sed, tiene lo que fuera. Y entonces, ¿qué es lo que se produce? Se produce que ese goce resulta atravesado, barrado por el significante. Fíjense cómo, para Lacan, el sujeto, dividido ahora, barrado por el significante, se produce ¿dónde? En el campo del otro. Lacan dice que este cociente tiene dos lados, el lado del otro y el lado del sujeto. ¿Sí? Bueno, el sujeto dividido, es decir, el sujeto del psicoanálisis, ¿dónde se produce en el campo del otro? Esto quiere decir, como ya insistí en ello varias veces, que el psicoanálisis es una teoría absolutamente relacional. Es lo más contrario que hay al individualismo. Es lo que le tenemos que responder a todos los prejuiciosos que hablan del psicoanálisis como aquello que está contra lo comunitario o contra lo social. Esa es una lectura sesgada, absolutamente prejuiciosa. Que al consultorio venga un paciente no quiere decir que no haya ahí todo un montón de gente. Su madre, su padre, sus abuelos como mínimo, cuando no su pareja, sus hermanos y algunos otros, su jefe y algunos significativos que tiene alrededor. Un montón de gente la que está dentro del consultorio, por lo menos simbólicamente. Entonces, este sujeto que se produce en el campo del otro, a ser atravesado por el lenguaje, pierde algo. Esta es una división, por eso dice Lacan cociente, es una división que él va a llamar inexacta. ¿Por qué? Porque se va a producir un resto. Cuando yo dividiese
4 por 3. ¿Sí? Esta división me va a dar buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Ya estuvieron trabajando la vez pasada la elaboración de Lacan sobre la neurosis obsesiva en los comienzos de su obra, en textos iniciales, alrededor de los años 53. La idea hoy es concretizar un poco lo que estamos trabajando en teóricos sobre la neurosis obsesiva, y nos toca el seminario 10, que es un seminario, si pudieron leer los parágrafos que estaban en la bibliografía obligatoria, que están en la bibliografía obligatoria, habrán notado que es bastante más complejo que lo que veníamos viendo, porque efectivamente el seminario 10 tiene ya un bagaje conceptual mucho más elaborado, donde Lacan ha incorporado en su enseñanza algunos conceptos nuevos, inéditos, que no encontramos, por ejemplo, como antecedente de la obra de Freud ni en ningún otro psicoanalista, que es el concepto objeto A. Nosotros vamos a trabajar unos parágrafos de las últimas clases del seminario 10, o sea que toda esa explicación de esa elaboración la vamos a tener que saltear. Como es muy complejo, vamos a tratar de ir, hoy más que nunca, de ir lo más a la letra posible en estos parágrafos, para que ustedes puedan luego volver ahí algunas marcas que trataremos de dejar hoy. Antes que eso, recordemos brevemente algo que en algún momento dije seguramente al pasar, que Lacan trabaja en las dos primeras clases del seminario, que es lo que llama el cociente de la división subjetiva, que es importante tenerlo presente para ubicar la relación del sujeto al otro y la producción del objeto A. Lacan dice que habría un tiempo mítico, donde el sujeto, que está sin tachar, sería un sujeto completo, es mítico, quiero decir que es un tiempo lógico supuesto necesario como un paso precedente para explicar lo que sucede en el tiempo que sigue. Pero es entonces una suposición lógica que el sujeto alguna vez estuvo completo, de que de goce. Su satisfacción era plena. Lacan lo llama sujeto del goce. El sujeto para el que supo